El asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Capítulo primero. Mientras el doctor Shepard está desayunando. Mistress Ferrars murió la noche del 16 al 17 de septiembre, un jueves. Me enviaron a buscar a las 8 de la mañana del viernes 17. Mi presencia no sirvió de nada. Hacía horas que había dejado de existir. Unos minutos después de las 9, regresaba yo a casa. Abrí la puerta de la calle con mi llavín y me entretuve adrede en el vestíbulo, colgando mi sombrero y el abrigo ligero que me había puesto, juzgándolo una cuerda precaución para el fresco de las primeras horas de un día otoñal. Si he de decir la verdad, estaba considerablemente trastornado y preocupado. No voy a pretender que preveía entonces los acontecimientos de las semanas siguientes, pero mi instinto me avisaba de la proximidad de tiempos llenos de sobresaltos y sinsabores. Del comedor, situado a la izquierda, llegó a mis oídos un leve ruido de tazas y platos, acompañado de la tosecilla seca y breve de mi hermana Caroline. «¿Eres tú, James?», preguntó. Pregunta vana, pues ¿quién habría de ser? Para ser franco, mi hermana Caroline era precisamente la que motivaba mi retraso. El lema de las mangostas es, según Kipling, ve y entérate. Si Caroline necesitase algún día un escudo, le sugeriría la idea de representar en él una mangosta deslizándose por el suelo. Además, podría suprimir la primera parte del lema. Caroline lo descubre todo, permaneciendo tranquilamente sentada en casa. No sé cómo se las compone, pero así es. Sospecho que las criadas y los proveedores constituyen su policía secreta. Cuando sale, no es con el fin de ir en busca de información, sino de divulgarla. En este terreno también se muestra asombrosamente experta. Esta última característica suya era la que me hacía vacilar. Fuese lo que le dijera a Caroline sobre la muerte de Mistress Ferrars, lo sabría todo el mundo en el pueblo al cabo de hora y media. Mi profesión me inclina naturalmente a la discreción y acostumbro, en consecuencia, a esconder a mi hermana cuantas noticias puedo. Generalmente logra enterarse a pesar de mis esfuerzos, pero tengo la satisfacción moral de saber que estoy al abrigo de toda reconvención. El esposo de Mistress Ferrars murió hace un año, y Caroline no ha dejado de asegurar, sin tener la menor base en que fundarse, que su mujer le envenenó. Desprecia mi invariable aserción de que Mr. Ferrars murió de gastritis aguda, complicada por su excesiva afición a las bebidas alcohólicas. Convengo en que los síntomas de gastritis y de envenenamiento por medio del arsénico tienen puntos de comparación, pero Caroline basa su acusación en motivos muy distintos. «Basta con mirarla», oí que decía una vez. Aunque algo madura, Mistress Ferrars era una mujer muy atractiva y vestía con elegancia, aunque con sencillez. Sin embargo, muchísimas mujeres que compran sus vestidos en París no han envenenado por eso a sus respectivos esposos. Mientras vacilaba en el vestíbulo, pensando vagamente en todas esas cosas, la voz de Caroline llegó nuevamente a mis oídos, algo más aguda. «¿Qué demonios haces ahí, James? ¿Por qué no vienes a desayunar?» Voy, querida», contesté apresuradamente. «Estoy colgando el abrigo». «Has tenido tiempo de colgar una docena». Tenía razón, muchísima razón. Entré en el comedor, di a Caroline el ligero y acostumbrado beso en la mejilla y me senté ante un plato de huevos fritos con tocino. El tocino estaba muy frío. «Te han llamado temprano», observó Caroline. «Sí, desde King's Paddock. Mistress Ferrars». «Lo sé», dijo mi hermana. «¿Y cómo lo sabes?» «Anita me lo ha dicho». Anita es la doncella, buena chica, pero terriblemente habladora.
Hubo una pausa durante la cual continué comiendo los huevos con tocino. La nariz de mi hermana, que es larga y delgada, se estremecía levemente en la punta, como ocurre siempre que algo le interesa o excita. «Pues bien», dijo ella. «Mal asunto. Nada que hacer. Debió de morir durmiendo». «Lo sé», repitió mi hermana. Esta vez me sentí contrariado. «No puedes saberlo», dije secamente. «No lo sabía yo antes de llegar allí y no lo he dicho todavía a nadie. Si Anita está enterada, debe ser clarividente». «No me lo ha dicho Anita, sino el lechero. Se lo ha explicado la cocinera de los Ferras». Ya he dicho antes que no es preciso que Caroline saliera a recoger informaciones. Permanece sentada en casa y éstas vienen a ella. Mi hermana continuó. «¿De qué ha muerto? ¿Un ataque cardíaco?» «¿Acaso no te lo ha dicho el lechero?», inquirí sarcásticamente. Los sarcasmos resbalan sobre Caroline. Se los toma en serio y contesta a sí mismo. «Lo ignoraba», explicó. Como tarde o temprano Caroline tenía que enterarse, tanto daba que se lo dijera en el acto. Ha muerto por haber ingerido una dosis excesiva de Veronal. Lo tomaba últimamente para combatir el insomnio y debió de exagerar la dosis. «¡Qué tontería!», dijo Caroline inmediatamente. «Lo hizo adrede. A mí no me vengas con cuentos». Resulta extraño comprobar cómo, cuando se tiene un pensamiento secreto que no se quiere confesar, el hecho de que otra persona lo exprese nos impulsa a negar con calor y tesón. Me apresuré a exclamar indignado. «Ya vuelves a las andadas. ¿Por qué había de suicidarse Mistress Ferrars? Viuda, joven todavía, rica, gozando de buena salud, no tenía otra cosa que hacer sino disfrutar de la vida. Lo que dices es absurdo». «Nada de eso. Tú también debiste fijarte en el cambio sufrido estos últimos meses. Parecía agotada, física y moralmente, y acabas de admitir que no podía conciliar el sueño». «¿Qué diagnosticas?», pregunté fríamente. «Supongo que un amor desgraciado». Mi hermana meneó la cabeza. «Remordimiento», dijo con brío. «¿Remordimiento?» «Sí. Nunca quisiste creerme cuando te decía que había envenenado a su marido. Ahora estoy más convencida de ello que nunca». «No te muestras muy lógica», objeté. «Es seguro que cuando una mujer llega a cometer un asesinato, tiene bastante sangre fría para disfrutar de su crimen sin dejarse dominar por el débil sentimentalismo que suponen los remordimientos». Caroline meneó la cabeza. «Hay probablemente mujeres como tú dices, pero Mistress Ferrars no era una de ellas. Era un manojo de nervios. Un impulso imposible de dominar la llevó a desembarazarse de su marido, porque era de esas personas que no saben soportar un sufrimiento, sea de la naturaleza que sea. Y no cabe duda de que la esposa de un hombre como Ashley Ferrars ha debido sufrir mucho». Asentí con la cabeza. Desde entonces el recuerdo de lo que hizo la persiguió sin tregua. No puedo menos que compadecerla. Creo que Caroline no sintió nunca compasión por Mistress Ferrars mientras vivía. Pero ahora que se ha ido, allí donde no se llevan vestidos de París, estaba dispuesta a permitirse las suaves emociones de la lástima y de la comprensión. Le dije con firmeza que su teoría era una solemne tontería. Me mostré tanto más firme, cuanto que secretamente estaba de acuerdo con buena parte de lo que había dicho. Pero no podía ser eso de que Caroline llegase hasta la verdad, adivinándola, como si estuviese inspirada. No iba a alentarlo. Daría la vuelta al pueblo divulgando sus opiniones y todos pensarían que lo hacía basándose sobre datos médicos que yo le había procurado. La vida resulta a veces muy difícil. «Tonterías», dijo Caroline, contestando a mis críticas. «Ya verás, apuesto 10 contra 1 a que ha dejado una carta confesándolo todo». «Sí». «¡Oh!», exclamó Caroline. «De modo que te has enterado de eso, ¿verdad? Estoy convencida de que para tus adentros, James, piensas como yo. Eres un farsante». «Siempre hay que considerar la posibilidad del suicidio», dije serenamente. «¿Habrá investigación?» «Tal vez. Todo depende de mi informe.
Si puedo declararme satisfecho con la teoría de que ha tomado accidentalmente una dosis exagerada de veronal, quizá no la haya. ¿Y estás absolutamente satisfecho?, preguntó mi hermana astutamente. No contesté y me levanté de la mesa. Capítulo 2. Los habitantes de Kings Abbot. Antes de continuar relatando mis conversaciones con Caroline, ¿acaso fuera interesante dar una idea de lo que podría calificarse de geografía local? El pueblo de Kings Abbot es similar a cualquier otro pueblo. La ciudad más cercana es Grantchester, situada a 15 kilómetros de distancia. Tiene una importante estación de ferrocarril, una oficina de correos y 2 comercios rivales donde venden de todo. Los hombres acostumbran a dejar la localidad en su juventud, pero es rico en solterones y oficiales retirados. La principal diversión consiste en hacer largos comentarios sobre las menores incidencias de la vida ajena. Solo hay 2 cosas de alguna importancia en Kings Abbot. La una es Kings Paddock, dejada a Mistress Ferrars por su difunto esposo. La otra, Fernley Park, pertenece a Roger Ackroyd. Este me ha interesado siempre por ser el verdadero prototipo de gentil hombre rural, tal como se le ha descrito siempre. Me recuerda a uno de aquellos deportistas de rostro encarnado que aparecían siempre en el primer acto de las viejas comedias musicales, cuando el escenario representaba la plaza del pueblo y se hablaba en la canción de ir a Londres. Actualmente se representan revistas y el gentil hombre rural ha desaparecido de las tablas. Desde luego, Ackroyd no es en realidad un gentil hombre rural. Es un fabricante, muy rico por cierto, de ruedas de vagones. Tiene alrededor de 50 años, un rostro robicundo y este carácter jovial. Es íntimo amigo del vicario, contribuye liberalmente a los fondos de la parroquia, aunque el rumor público diga que es extremadamente ruin cuando se trata de gastos personales. Alienta los partidos de cricket y presta apoyo a los clubes de la juventud y a los institutos para soldados mutilados. Es, en una palabra, la vida y el alma del apacible pueblo de Kings Abbot. Cuando Roger Ackroyd contaba tan solo 21 años, se enamoró y casó con una hermosa mujer que tenía 5 o 6 años más que él. Se apellidaba Patton y era viuda con un hijo. La historia de su unión fue corta y penosa. Para hablar claro, Mistress Ackroyd era una dipsómana. Logró matarse a fuerza de beber, al cabo de 4 años de vida conyugal. En los años que siguieron, Ackroyd no se mostró inclinado a arriesgarse en una nueva aventura matrimonial. El hijo del primer enlace de su mujer tenía 7 años cuando su madre murió. Cuenta ahora 25. Ackroyd le ha considerado siempre como su propio hijo y le ha educado en consecuencia. Pero ha sido un muchacho alocado y no ha dejado de causar preocupaciones a su padrastro. Sin embargo, todos en Kings Abbot quieren a Ralph Patton. Hay que convenir en que es un buen muchacho. Tal como he dicho más arriba, estamos siempre dispuestos a chismear en este pueblo. Todos notaron desde el principio que Ackroyd y Mistress Ferrars eran muy buenos amigos. Después de la muerte del esposo, la intimidad se acentuó. Se les veía siempre juntos y se hablaba de que, al acabar su luto, Mistress Ferrars se transformaría en señora de Roger Ackroyd. Se encontraba adecuada la unión. La esposa de Roger Ackroyd había muerto a consecuencia de excesos en la bebida. Ashley Ferrars fue un borracho muchos años antes de su muerte. Era natural que las víctimas de los excesos alcohólicos se consolaran mutuamente de lo que habían sufrido a manos de sus anteriores cónyuges. Hacía 1 año, a lo sumo, que los Ferrars vinieron a vivir en el pueblo, pero Ackroyd había sido la comidilla de los habitantes de Kings Abbot durante años enteros. Mientras Ralph Patton iba creciendo y transformándose en un hombre, una serie de amas de llaves
gobernaron la casa de Ackroyd, y cada una de ellas fue estudiada con recelo y con curiosidad por Caroline y sus amigas. No creo exagerar diciendo que, durante 15 años por lo menos, el pueblo esperó confiado que Ackroyd se casara con una de sus amas de llaves. La última, una dama también llamada Miss Russell, reinó durante 5 años, doble plazo que sus predecesoras. Se creía, a no ser por la llegada de Mistress Ferrars, que a Ackroyd no se le hubiera escapado. Influyó también otro factor, es decir, la llegada inesperada del Canadá de una cuñada de Rogers, viuda con una hija. Esta, llamada Mistress Cecil Ackroyd, viuda del hermano menor de Rogers, hombre haragán y despilfarrador, se instaló en Fairley Park y ha logrado, según dice Caroline, poner a Miss Russell en su sitio. No sé a punto fijo lo que querrá decir con eso, pero he comprobado que Miss Russell va y viene con los labios apretados y lo que califico de sonrisa ácida. Profesa la mayor simpatía por la pobre Mr. Ackroyd, que depende de la caridad y del hermano de su marido. El pan de la caridad es tan amargo, ¿verdad? Yo sería muy desgraciada si no trabajase para vivir. No sé lo que Mr. Cecil Ackroyd pensaba del asunto Ferrars cuando se suscitó. Era indudablemente ventajoso para ella que Ackroyd permaneciese libre, pero se mostraba amabilísima con Mistress Ferrars cuando la veía. Caroline dice que eso no prueba enteramente nada. Tales han sido nuestras preocupaciones en King's Abbot durante los últimos años. Hemos discutido de Ackroyd y sus asuntos desde todos los puntos de vista. Mistress Ferrars ha ocupado de igual modo la opinión pública. Pensando en todas esas cosas, hice maquinalmente mi ronda de visitas. No tenía casos de interés especial que atender y tal vez fui afortunado en eso, pues mi pensamiento volvía constantemente a la muerte misteriosa de Mistress Ferrars. ¿Se habría suicidado? Sería casi seguro en este caso que habría dejado tras de sí algunas palabras explicativas del paso que iba a dar. Mi experiencia me ha revelado que las mujeres que toman la determinación de suicidarse desean, generalmente, revelar el estado de ánimo que las lleva a cometer ese acto fatal. ¿Cuándo la había visto por última vez? Hacía escasamente una semana. Su actitud había sido entonces completamente normal. Recordé de pronto que la había visto, aunque sin hablarle, la víspera. Estaba paseando con Ralph Patton, lo cual me sorprendió, pues ignoraba que el muchacho se encontrara en King's Abbot. Creía que había reñido definitivamente con su padrastro y en los últimos 6 meses no había estado en el pueblo. Estaba paseando con Mistress Ferrars y hablaban los dos con gran seriedad, muy juntos los rostros. Creo poder decir con toda sinceridad que entonces fue cuando el presentimiento del futuro surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino una sencilla corazonada. El coloquio de Ralph Patton y de Mistress Ferrars me causó una impresión desagradable. Continuaba pensando en él al tropezar con Roger Ackroyd. «Shepard», exclamó éste, «usted es el hombre a quien buscaba. ¡Qué tragedia tan horrible!» «¿Está usted enterado?» Inclinó la cabeza. Me di cuenta de que el golpe había sido rudo para él. Sus grandes mejillas rojas parecían haberse hundido y no era más que la sombra del hombre jovial y rebosante de salud que conocía. «El asunto es peor de lo que supone usted», dijo lentamente. «Oiga, Shepard, necesito hablarle. ¿Puedo acompañarme a casa ahora mismo?» «Difícilmente. Tengo que visitar 3 enfermos y he de estar en mi casa a las 12 para recibir los casos de cirugía menor». «Dejémoslo para esta tarde, o mejor aún, venga a comer esta noche, a las 7:30, ¿de acuerdo?» «Sí, eso me va mucho mejor. ¿Qué ocurre? ¿Se trata de Ralph?» No sé qué fue lo que me impulsó a decir eso, excepto el hecho de que tantísimas veces ya se había tratado del muchacho. Ackroyd me miraba como si no me comprendiese. Empecé a darme cuenta de que algo muy grave ocurría. Nunca, hasta entonces, había visto a Ackroyd tan trastornado. «¿Ralph?», repitió vagamente. «No, no se trata de él. Ralph está en Londres. Maldita sea. Veo que llega la vieja Miss Gannett.
No quiero hablarle de este terrible asunto. Hasta luego, Shepard. Acuérdese, a las 7:30. Incliné la cabeza y me alejé pensativo. ¿Ralph en Londres? ¿Cuando estaba en King's Abbot la tarde anterior? Debí volver a la ciudad por la noche o a primera hora de la mañana y, sin embargo, la actitud de Ackroyd me causaba una impresión muy distinta. Había hablado como si Ralph no se hubiera acercado al pueblo en varios meses. No tuve el tiempo de rumiar el asunto. Miss Gannett caía sobre mí, sedienta de información. Esta señorita tiene todas las características de mi hermana Caroline, pero carece de su ojo certero para llegar a las conclusiones que son el toque genial de las maniobras de Caroline. Miss Gannett estaba sin aliento y se apresuró a hacerme víctima de sus preguntas. ¡Qué triste fin el de la pobre Mistress Ferrars! Mucha gente andaba diciendo que hacía años que se había aficionado a las drogas. Parecía mentira lo que el vulgo llegaba a inventar y, sin embargo, lo peor era que, en general, había algo de verdad en esas descabelladas aserciones. Cuando el río suena... Decían también que Mr. Ackroyd lo había descubierto y roto las relaciones. Pues hubo relaciones. Miss Gannett estaba convencida de ello. Desde luego, debía de estar enterado de todo. Los médicos no ignoran nada, pero se lo callan. Me espetó todo eso, fijando en mí su mirada de águila para ver cómo reaccionaba ante sus sugestiones. Afortunadamente, la vida en común con Caroline me ha enseñado a mantener mis facciones en la mayor impasibilidad y a contestar con breves frases que no comprometen a uno. En la presente ocasión, felicité a Miss Gannett por no formar parte del grupo de calumniadores y de chismosos. Este ataque directo la dejó en una situación algo difícil y, antes de que volviera en sí, me alejé. Regresé a casa pensativo, encontrando algunos pacientes que me esperaban. Acababa de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo, cuando vi entrar una nueva visita. Era una mujer alta, hermosa, pero de aspecto ceñudo. El ama de llaves de Ackroyd tiene ojos severos y labios que cierran herméticamente. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o una vulgar cocinera, echaría a correr al verla acercarse. «Buenos días, doctor Shepard», dijo Miss Russell. «Le agradecería si sirviese echar una mirada a mi rodilla». La reconocí, pero, a decir verdad, no le encontré nada de particular. La queja de Miss Russell de sentir vagos dolores resultaba tan poco convincente que, de haberse tratado de cualquier otra persona, hubiera sospechado que intentaba engañarme. Se me ocurrió la idea de que Miss Russell hubiera deliberadamente inventado esa afección de su rodilla con el fin de sonsacarme respecto a la muerte de Mistress Ferrars. Pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba. No hizo más que una corta alusión a la tragedia. Sin embargo, parecía dispuesta a entretenerse y a charlar. «Gracias por esta botella de lineamiento, doctor», dijo finalmente, «aunque no creo que me alivie mucho». Tampoco yo lo creía, pero protesté, como era mi deber hacerlo. Después de todo, no podía causarle daño y es preciso defender el honor de las herramientas de nuestra profesión. «No creo en todas esas drogas», dijo Miss Russell, lanzando una mirada circular a mi ejército de botellas. «Las drogas suelen hacer mucho daño. Fíjese usted en los cocainómanos». «Oh, esos son casos muy frecuentes en la alta sociedad». Estaba convencido de que Miss Russell sabía mucho más respecto a la alta sociedad que yo. No traté, pues, de discutir con ella. «Solo quiero que me diga una cosa, doctor», dijo Russell. «¿Puede curarse un verdadero esclavo de las drogas?» No es posible contestar a una pregunta de esta naturaleza a la ligera. Le hice un somero discurso sobre el asunto, el cual escuchó con gran atención. Yo continuaba sospechando que trataba de buscar información acerca de Mistress Ferrars. «El veronal, por ejemplo», empecé. Pero, cosa extraña, no parecía interesada por el veronal. Cambió de tópico y me preguntó si era cierto que algunos venenos lograban no dejar la menor huella. «Ah», le contesté,
¿Ha estado usted leyendo historias de detectives? Me confesó que sí. La esencia de una historia de detectives, le dije, es la existencia de un veneno raro, algo que viene de América del Sur y que nadie conoce, algo que una tribu de salvajes emplea para envenenar sus flechas. La muerte es instantánea y la ciencia europea resulta impotente para descubrirlo. ¿A eso se refiere usted? Sí. ¿Existe en realidad? Meneé la cabeza. Temo que no. Está el curare, desde luego. Les hablé largo rato del curare, pero parecía haberse desinteresado nuevamente de la cuestión. Me preguntó si tenía alguna cantidad de este veneno entre mis drogas, y al contestarle negativamente, me parece que decayó su estima hacia mí. Me dijo que tenía que marcharse ya y la acompañé hasta la puerta. Nunca hubiese sospechado que Miss Russell fuera aficionada a las historias de detectives. Me divierte muchísimo pensar en que sale de su cuarto para regañar a una criadita descuidada, volviendo a poco a la confortable lectura del misterio de la séptima muerte o algo por el estilo. Mientras almorzábamos, que comería en Ferlin. No objetó nada, muy al contrario, exclamó. ¡Magnífico! Te enterarás de todo. A propósito, ¿qué pasa con Ralph? ¿Con Ralph? Dije sorprendido. ¿Nada? Entonces, ¿por qué se aloja en los Tres Jabalíes y no en Ferley Park? No dudé un minuto de que era verídica la aserción de Caroline. Ralph Patton debía hospedarse en la posada del pueblo. Me bastaba con que ella lo dijera. Ackroyd me ha dicho que estaba en Londres, exclamé. Cogido por la sorpresa, me olvidé de mi prudente norma de no dar nunca la menor información. «¡Oh!», dijo Caroline. Vi cómo su nariz se arrugaba mientras rumiaba estas palabras. «Llegó a los Tres Jabalíes ayer por la mañana», dijo. «Continuó allí y anoche se le vio en compañía de una muchacha». Esto no me causó la menor sorpresa. Ralph pasa, a mi entender, la mayor parte de su tiempo con una muchacha u otra, pero me extrañó que escogiera King's Abbot en vez de la alegre metrópoli para entregarse a ese alegre pasatiempo. ¿Una de las camareras?, pregunté. No, eso es lo más interesante. Salió para encontrarse con ella. No sé quién es. Cuán amargo para Caroline tener que confesar semejante cosa. Pero lo adivino, continuó mi infatigable hermana. Esperé pacientemente a que se explicara. Su prima. ¿Flora Ackroyd?, exclamé, sorprendido. Flora Ackroyd no es, desde luego, pariente ni de cerca ni de lejos de Ralph Patton, pero se ha considerado durante tantos años a Ralph como hijo de Ackroyd que el parentesco se impone por sí solo. Flora Ackroyd, dijo mi hermana. ¿Por qué no ir a Ferley si deseaba verla? Noviazgo secreto, dijo Caroline con aire misterioso. El viejo Ackroyd no quiere saber nada de eso, y tienen que verse de ese modo. Veía yo muchas objeciones en la teoría de Caroline, pero me abstuve de indicárselas. Una inocente observación respecto a nuestro nuevo vecino creó una diversión. La casa contigua a la nuestra, llamada Los Alerces, ha sido alquilada últimamente por un forastero. Con gran contrariedad de Caroline, no ha podido enterarse de nada que le concierna, aparte del hecho de que se trata de un extranjero. Su policía secreta ha fracasado en toda la línea. Es de presumir que el buen hombre compra leche, legumbres, carne y pescado como todo el mundo, pero ninguno de los proveedores parece poseer la menor información respecto a él. Su nombre es Monsieur Porrot, y lo único que sabemos es que cultiva calabazas con gran interés. Esto no es, desde luego, lo que Caroline desea conocer. Quiere saber de dónde viene, lo que hace, si es casado,
lo que su mujer era o es todavía, si tiene hijos, cuál era el nombre de soltera de su madre, etc. No puedo por menos que pensar que alguien como Caroline debió inventar los formularios de los pasaportes. Mi querida Caroline, dije, no me cabe duda en cuanto a la profesión de ese hombre. Es un peluquero retirado de los negocios. No tienes más que mirarle el bigote. Caroline no opinaba como yo. Insistió en que si el hombre fuese peluquero, tendría el cabello ondulado en vez de lacio. Todos los peluqueros lo tienen así. Cité algunos peluqueros a los que conozco personalmente y que tienen cabellos lisos, pero Caroline rehusó dejarse convencer. No sé cómo clasificarlo, me dijo con voz pesarosa. Le pedí prestadas unas herramientas el otro día y se mostró muy cortés, pero no pude sonsacarle nada. Le pregunté bruscamente si era francés y me contestó que no. Después de eso, no me atreví a preguntarle nada más. Empecé a sentir mayor interés por nuestro misterioso vecino. Un hombre capaz de hacer callar a Caroline y de enviarla con las manos vacías, semejando una nueva reina de Saba, ha de ser una personalidad. Creo, dijo Caroline, que tiene uno de esos aparatos aspiradores de polvo. Leí en sus ojos el propósito de pedir nuevos préstamos para tener la oportunidad de hacer más preguntas y escapé al jardín. Me gusta cuidar plantas y flores. Estaba muy atareado, exterminando hierbas parásitas, cuando oí un grito sonoro y vi un cuerpo pesado caer a mis pies, donde se aplastó con un ruido sordo. Era una calabaza de tamaño regular. Miré hacia arriba, con enojo. Por encima de la tapia, a mi izquierda, surgió un rostro humano. Pertenecía a una cabeza semejante a un huevo, parcialmente cubierta de cabellos de un negro sospechoso, y en la cual se destacaba un mostacho enorme y un par de ojillos vigilantes. Se trataba de nuestro misterioso vecino, el señor Porrot. Este se apresuró a excusarse. «Le pido mil de perdones, monsieur. No tengo excusa. Durante varios meses he cultivado calabazas. Esta mañana, de pronto, me he encolarizado con ellas. Las he mandado a paseo, no solo mental, sino físicamente. Cojo la mayor, la echo por encima de la tapia. Monsieur, estoy avergonzado y me pongo a sus pies». Ante tan profusas disculpas, mi cólera se disipó, como era natural. Después de todo, la dichosa calabaza no me había tocado. Pero espero que nuestro nuevo amigo no tendrá por costumbre echar cucurbitáceas de este tamaño por encima de las paredes. Semejante hábito le haría indeseable como vecino. El extraño hombrecillo pareció leer en mi pensamiento. «Ah, no», exclamó, «no se inquiete usted. No es mi costumbre entregarme a estos excesos, pero ¿creerá usted posible, monsieur, que un hombre trabaje y sude para lograr cierta clase de ocupación y una vida conforme a sus ambiciones para descubrir que, después de todo, echa de menos los días de trabajo ingrato y la antigua tarea que se creyó tan feliz al dejar?» «Sí», dije lentamente. «Creo que eso ocurre a menudo. Yo soy tal vez un ejemplo de ello. Hace un año que cobré una herencia, suficiente para permitirme la realización de un sueño. Siempre deseé viajar, ver mundo. Pues bien, de eso hace un año, tal como lo digo, y continúo aquí». Mi vecino inclinó la cabeza en señal de asentimiento. «Son las cadenas del hábito. Trabajamos por lograr un objetivo, y una vez conseguido descubrimos lo que echamos de menos es la labor diaria. Créame, monsieur, mi trabajo era interesante, el más interesante del mundo». «¿Sí?», dije para animarle. Por un momento me sentí movido por la misma curiosidad que Caroline. «El estudio de la naturaleza humana, monsieur». Ah, contesté amablemente. No me cabía duda de que era peluquero. ¿Quién conoce mejor que un peluquero los secretos de la naturaleza humana?
También tenía un amigo que durante muchos años no se alejó de mi lado. A pesar de su imbecilidad, me era muy querido. Figúrese que echo de menos hasta su estupidez, su ingenuidad, su honradez, el placer que disfrutaba sorprendiéndole con mis dotes superiores. Todo eso me falta más de lo que puedo decirle. ¿Murió?, pregunté con interés. No, vive y prospera, pero al otro lado del mundo. Se encuentra actualmente en Argentina. ¿En Argentina?, dije con envidia. Siempre ha sido mi deseo ir a América del Sur. Levanté la vista, comprobando que el señor Porrot me miraba, y con simpatía. Parecía un hombrecillo comprensivo. ¿Irá usted allí?, preguntó. Podía haber ido, contesté. Hace un año. Pero fui loco y, peor que loco, ambicioso. Arriesgué la materia por la sombra. Comprendo, dijo el señor Porrot. ¿Especuló usted? Asentí tristemente, pero a pesar mío me sentía divertido. Aquel hombrecillo ridículo se mostraba tan solemne. ¿No fue con los petróleos Porcupine?, preguntó de pronto. Le miré con asombro. Pensé en ellos, pero finalmente me decidí por una mina de oro en Australia Occidental. Mi vecino me miraba con una extraña expresión que no lograba definir. «Es el destino», dijo finalmente. «¿A qué se refiere?», pregunté, algo irritado. «El destino es lo que hace que yo viva al lado de un hombre que toma en serio los petróleos Porcupine y las minas de oro australianas. Dígame, ¿es usted aficionado también a las damas de cabello rojizo?». Le miré boquiabierto y se echó a reír. «No tema usted, no estoy loco. Ha sido una pregunta tonta. Verá usted, el amigo de quien le he hablado era joven. Creía que todas las mujeres eran buenas y la mayoría hermosas. Pero usted tiene ya cierta edad, es médico y conoce la locura y la vanidad de la mayoría de las cosas de este bajo mundo. Pues bien, somos vecinos y le ruego se sirva aceptar y ofrecer a su señorita hermana mi mejor calabaza». Se inclinó y me alargó un enorme ejemplar de la tribu que acepté con el mismo espíritu con que me lo ofrecía. «Vamos», dijo el hombrecillo alegremente. «No he perdido la mañana. He trabado conocimiento con un hombre que se parece algo a mi lejano amigo. A propósito, querría hacerle una pregunta. Sin duda conocerá a todos los habitantes de este pueblecito. ¿Quién es el joven de cabellos y ojos negrísimos y de hermoso rostro que anda con la cabeza echada atrás y con una eterna sonrisa en los labios?» La descripción no me dejaba lugar a dudas. «Debe tratarse del capitán Ralph Pattons», dije lentamente. «No le he conocido hasta ahora». «Hace tiempo que no ha estado aquí, pero es hijo, o mejor dicho, hijo adoptivo de Mr. Ackroyd, de Fairley Park». Mi vecino hizo un gesto de impaciencia. Podía haberlo adivinado. Mr. Ackroyd habla a menudo de él. «¿Conoce usted a Mr. Ackroyd?», dije, ligeramente sorprendido. «Mr. Ackroyd me conoció en Londres cuando estuve trabajando allí. Le he pedido que no hable de mi profesión en este pueblo». «Comprendo», dije, divertido por lo que taché de ridícula vanidad por su parte. El hombrecillo continuó con una risa afectada. «Uno prefiere guardar el incógnito. No me atrae la notoriedad y no he cuidado siquiera de corregir la versión local de mi nombre». «¿De veras?», contesté, algo desconcertado. «El capitán Ralph Patton», dijo el señor Porrot, reflexionando, «es el prometido de la sobrina de Mr. Ackroyd, la encantadora Miss Flora». «¿Quién se lo ha dicho?», pregunté, muy asombrado. «Mr. Ackroyd. Hace una semana. Está encantado. Hace tiempo que lo deseaba, según he podido comprender. Creo que incluso ha usado su influencia sobre el joven. Esto es imprudente. Un muchacho debe casarse según su gusto, no para complacer a un padrastro a quien espera heredar».
Yo me encontraba presa de la mayor confusión. No comprendía que Ackroyd hiciera confidencias a un peluquero y discutiera con él la boda de su sobrina con su hijastro. Ackroyd se muestra lleno de bondad y deferencia con sus inferiores, pero tiene un alto sentido de su dignidad. Empecé a sospechar que Poirot no fuera un vulgar peluquero. ¿Qué le hizo fijarse en Ralph Patton? ¿Su físico? No, aunque es muy guapo para tratarse de un inglés. Lo que las escritoras llamarían un dios griego. Hay algo en ese joven que no comprendo. Pronunció esta última frase con un tono que me causó una impresión indefinida. Era como si analizara al joven con ayuda de un conocimiento secreto que yo ignoraba. Me dejó esta impresión, pues en aquel instante mi hermana me llamó desde la casa. Entré y encontré a Caroline con el sombrero puesto. Acababa de regresar del pueblo. Sin preámbulo alguno me dijo: «He visto a Mr. Ackroyd». «¿Sí?» «Le he detenido, como es natural, pero tenía mucha prisa y parecía deseoso de escapar». No dudé un momento de que así fuera. Obraría con Caroline como obrara horas antes con Miss Gannett. Le he preguntado inmediatamente por Ralph. Se ha quedado asombrado. No tenía la menor idea de que el muchacho estuviese aquí. Ha llegado a decir que debía estar equivocada. «¿Equivocarme yo?» «Eso es ridículo», dije. «Debería conocerte mejor». Me ha dicho luego que Ralph y Flora están comprometidos para casarse. Lo sabía, interrumpí con modesto orgullo. ¿Quién te lo dijo? Nuestro nuevo vecino. Caroline vaciló visiblemente un minuto, pero continuó. He dicho a Mr. Ackroyd que Ralph se aloja en los 3 jabalíes. Caroline, ¿no piensas nunca en que puedes hacer mucho daño con esta costumbre de repetirlo todo sin distinción? Desatinas, replicó mi hermana. Es preciso que la gente se entere. Considero mi deber avisarles. Mr. Ackroyd se ha mostrado muy agradecido. Sigue, añadí, ya que no había concluido. Creo que ha ido en línea recta a los 3 jabalíes, pero en tal caso no habrá encontrado a Ralph. ¿No? No, porque cuando yo regresaba por el bosque... ¿Por el bosque? Caroline se sonrojó levemente. «El día era tan hermoso», exclamó. «Pensé en dar un paseíto. Los bosques están tan preciosos con sus tintes otoñales». A Caroline le importan 3 pitos los bosques, sea en la estación que sea. Naturalmente, los considera como lugares donde uno se moja los pies y donde toda especie de cosas desagradables pueden caerle en la cabeza. Era, a no dudarlo, el instinto de la mangosta lo que la llevó a nuestro bosque local, que es el único lugar cercano al pueblo de Kings Abbot donde se puede hablar con una muchacha sin que se enteren los habitantes. Ese bosque está contiguo al parque de Ferley. «Continúa», le dije. «Volvía, como te digo, por el bosque, cuando oí voces. Una pertenecía a Ralph Patton y la otra a una muchacha. Naturalmente no quería escuchar, pero...» «Claro que no», interrumpí sarcásticamente, aunque en vano. No podía menos de oírles. La chica decía algo, no he comprendido claramente de qué se trataba, y Ralph le contestaba muy enfadado. «Querida», decía, «¿no comprendes que es muy probable que el viejo me deje sin un chelín en el bolsillo? Se ha ido cansado de mí durante estos últimos años. Otro disgusto y la cosa está hecha. Necesitamos el dinero. Seré un hombre rico cuando el viejo muera. Es avaro, pero tiene la bolsa bien repleta. No tengo ganas de que cambie las disposiciones de su testamento. Las recuerdo muy bien. Desgraciadamente, en aquel momento, mi pie tropezó con una ramita seca y callaron, alejándose. No podía correr detrás de ellos y no he visto a la chica». «Esto es terrible», dije yo. «Supongo, sin embargo, que te apresuraste a ir a los 3 jabalíes al sentirte indispuesta y a pedir una copa de coñac en el bar,
con el fin de ver si todas las camareras estaban en sus respectivos puestos. «No es ninguna camarera», dijo Caroline sin vacilación. «Estoy casi segura de que se trataba de Flora Ackroyd, pero no parece lógico», acabé diciendo. «Si no era Flora, ¿quién entonces?» Rápidamente, mi hermana enumeró una lista de muchachas solteras que vivían en los alrededores, considerando los pros y los contras. Cuando se detuvo para tomar aliento, murmuré algo respecto a un paciente y me escapé. Pensé en ir a los 3 jabalíes. Me parecía probable que a esas horas Ralph Patton estuviese allí. Conocía bien a Ralph, mejor tal vez que los demás habitantes de King's Abbot, pues había conocido antes a su madre y comprendía ciertas cosas que extrañaban a los demás. Era hasta cierto punto una víctima de la ley de herencia. No heredó de su madre una fatal propensión a la bebida, pero poseía un carácter sumamente débil. Tal como mi nuevo amigo de la mañana había declarado, era extraordinariamente guapo, alto, bien proporcionado, dotado de la elegancia de movimientos del perfecto atleta, moreno como su madre, con un rostro de líneas correctas, tostado por el sol y casi siempre animado por una fácil sonrisa. Ralph Patton era de esos seres que nacen para ganarse la voluntad de los demás sin esfuerzo. Se daba buena vida, era extravagante, no veneraba nada en este mundo. Sin embargo, se le quería y sus amigos hubieran hecho cualquier cosa por él. ¿Podía yo acaso hacer algo por el muchacho? Me parecía que sí. En los 3 jabalíes me enteré que el capitán Patton acababa de regresar. Subí a su cuarto y entré sin hacerme anunciar. Durante un momento, recordando lo que había oído y visto, dudé de la recepción que me haría, pero en vano. «Hola, ¿es usted, Shepard? Me alegro de verle». Se me acercó con la mano tendida, iluminado el rostro por una franca sonrisa. «Es usted la única persona que veo con alegría en este pueblo infernal». «¿Qué le ha hecho el pobre?». Ralph se echó a reír de labios afuera. «Es una larga historia. He tenido mala suerte últimamente, doctor. ¿Quiere beber algo?». «Gracias», contesté. «Acepto gustoso». Apretó el timbre eléctrico y, volviéndose hacia mí, se echó en una silla. «Para ser franco», dijo sombríamente, «estoy metido en un lío. Es más, no tengo la menor idea de lo que voy a hacer en lo sucesivo». «¿Qué ocurre?», inquirí con simpatía. «Se trata de mi dichoso padrastro». «¿Qué ha hecho?». «No es lo que haya hecho, sino lo que de fijo está a punto de hacer». Un criado se presentó, contestando a la llamada, y Ralph pidió licores. Una vez hubo salido el hombre, se sentó nuevamente, frunciendo las cejas. «¿Se trata de algo verdaderamente serio?», pregunté. Asintió con la cabeza. «Esta vez la negra me persigue», dijo lentamente. La gravedad inusitada de su voz me dio a comprender que decía la verdad. Ralph Patton no se ponía grave por una nimiedad. «No veo cómo puedo salir del paso», continuó. «No lo veo». «Si pudiera ayudarle», sugerí, algo cohibido. Meneó la cabeza con decisión. «Gracias, doctor, pero no puedo dejarle meterse en esto. Es preciso que luche solo». Guardó silencio un minuto y repitió con voz ligeramente alterada. «Sí, es preciso que luche solo». Capítulo 4. Cena en Fernley. Pocos minutos antes de las 7:30, llamaba a la puerta de Fernley Park. Parker, el mayordomo, la abrió con admirable prontitud. La noche era tan bella que había ido a pie. Entré en el gran vestíbulo cuadrado y Parker se hizo cargo de mi abrigo. En aquel instante, un amable joven llamado Raymond, secretario de Ackroyd, atravesó el vestíbulo, encaminándose al despacho con las manos llenas de papeles. «Buenas noches, doctor»,
¿Viene a comer o se trata de una visita profesional? Decía esto mirando mi maletín negro, que había dejado en el arca de roble. Le expliqué que esperaba ser llamado de un momento a otro para un parto y que estaba preparando en consecuencia. Raymond inclinó la cabeza y se alejó, añadiendo por encima del hombro: «Vaya al salón, ya conoce usted el camino. Las señoras bajarán dentro de un minuto. He de dejar estos papeles a Mr. Ackroyd y le dirá que está usted aquí». Al llegar Raymond, Parker se había retirado, de modo que me encontraba solo en el vestíbulo. Me arreglé la corbata, contemplándome en un gran espejo que colgaba de la pared, y me encaminé a la puerta que tenía frente a mí, a la del salón. Al dar la vuelta al picaporte, oí un ruido en el interior de la estancia. Ruido que me pareció ser el de una ventana que se cierra. Lo noté maquinalmente, sin concederle importancia de momento. Abrí la puerta y entré. Al hacerlo, tropecé con Miss Russell, que iba a salir. Ambos nos excusamos. Por primera vez miré detenidamente al ama de llaves, haciéndome cargo de lo hermosa que debió de ser un día y de que lo era todavía. Su cabello oscuro no tenía canas, y cuando el color le subía al rostro, como en el momento presente, su aspecto ganaba muchísimo. De un modo inconsciente me pregunté si había salido, pues respiraba afanosamente, como si hubiera corrido. «Me parece que llego temprano», dije. «No creo, doctor. Ya son más de las 7:30». Se detuvo un segundo antes de añadir: «Ignoraba que viniera a comer esta noche. Mr. Ackroyd no me ha avisado». Tuve la vaga impresión de que mi presencia le desagradaba, sin saber por qué. «¿Cómo va la rodilla?», inquirí. «Sigue igual. Gracias, doctor. He de irme ahora. Mistress Ackroyd bajará al instante. Solo he entrado para ver si las flores tenían agua». Salió rápidamente y yo me acerqué a la ventana, extrañándome su evidente deseo de justificar su presencia en el salón. Al hacerlo, me di cuenta de algo que, de haber reflexionado antes, se me hubiera ocurrido fácilmente, es decir, que las ventanas eran balcones que daban acceso a la terraza. El sonido que había oído antes no podía ser el de una ventana que estaban cerrando. Para distraer mi pensamiento de tan desagradables preocupaciones, más que por cualquier otro motivo, empecé a tratar de adivinar la causa del ruido en cuestión. ¿Carbón echado al fuego? No podía ser. ¿El cierre de un cajón? Tampoco. De pronto mis ojos tropezaron con lo que se llama, según creo, una vitrina para la plata, cuya tapa de cristal se levanta y a través de ella puede verse el contenido. Me acerqué y estudié lo que había dentro. Contemplé 2 o 3 objetos de plata antigua, un zapatito de niño que perteneció al rey Carlos I, algunas figuras y objetos de arte. Deseoso de examinar algunas figuras de jade más de cerca, levanté la tapa. Esta me resbaló de los dedos y cayó. Reconocí inmediatamente el sonido que había oído. Era el de aquella misma tapa de vitrina, cerrada suavemente. Hice el gesto 1 o 2 veces para mi propia satisfacción y levanté por último la tapa con el fin de examinar su contenido más detenidamente. Estaba todavía inclinado sobre la vitrina cuando Flora Ackroyd entró en la estancia. Serán muchas las personas que no quieren a Flora Ackroyd, pero nadie deja de admirarla. Con sus amigos sabe mostrarse encantadora. Lo primero que llama la atención en toda su persona es su extraordinaria belleza. Tiene el cabello dorado, claro, de los escandinavos. Sus ojos son azules como las aguas de un fiordo noruego y su cutis es de crema y rosas. Tiene hombros cuadrados de adolescente y caderas estrechas. Para un médico cansado de la vida es un verdadero tónico tropezar con una salud tan perfecta como la de Flora. Es, en una palabra, una muchacha inglesa, sencilla y franca. Tal vez estoy chapado a la antigua. Creo que hay que ir lejos para encontrar algo que supere a una niña como ella. Flora se me acercó y expresó dudas
herejes respecto a la posibilidad de que el rey Carlos I hubiese llevado el zapatito de la vitrina. De todos modos, continuó Miss Flora, eso de dar tanta importancia a algo porque alguien lo ha llevado me parece una tontería. La pluma que George Eliot usó para escribir The Mill on the Floss no es más que una vulgar pluma. Si a uno le interesa George Eliot, ¿por qué no comprar The Mill on the Floss en una edición barata y leerlo? Supongo que usted no lee nunca obras antiguadas, ¿verdad, Miss Flora? Se equivoca usted, Dr. Shepard. The Mill on the Floss me gusta muchísimo. Me alegro oírselo decir. Lo que las jóvenes de hoy leen y declaran encontrar de su gusto llega a asustarme. No me ha felicitado usted todavía, Dr. Shepard, dijo Flora. ¿No está enterado? Me alargó la mano izquierda, en uno de cuyos dedos ostentaba una hermosa perla. Voy a casarme con Ras, añadió. Mi tío está muy satisfecho. Así no salgo de la familia, ¿comprende usted? Tomé sus manos entre las mías. Hija mía, dije, espero que sea muy dichosa. Hace aproximadamente un mes que estamos prometidos, continuó Flora con su fresca voz. Pero no se anunció el noviazgo hasta ayer. Mi tío mandará arreglar Cross Stone y nos las dará para vivir. Jugaremos a ser granjeros. Lo que haremos en realidad será cazar todo el invierno, ir a Londres para la temporada y después viajar en el yate. Adoro el mar. Además, cuidaré de los asuntos de la parroquia y asistiré a todas las reuniones de las madres de familia. En este instante entró Mistress Ackroyd, excusándose por haberse retrasado. Siento decir que detesto a Mistress Ackroyd. Es una mujer muy desagradable. Todo dientes y huesos. Tiene ojillos de un azul pálido, y a pesar de lo cariñoso de sus palabras, aquellos permanecen siempre fríos y calculadores. Me acerqué a ella, dejando a Flora cerca de la ventana. Me dio un apretón de manos y empezó a hablar con volubilidad. ¿Estaba enterada del noviazgo de Flora? Sería un matrimonio perfecto. Los muchachos se habían enamorado a primera vista. Harían una pareja espléndida. Él tan moreno y ella tan rubia. No sé cómo decirle, querido doctor Shepard, la alegría que siente un corazón de madre. Mistress Ackroyd suspiró, tributo debido a su corazón de madre, mientras sus ojos continuaban examinándome con astucia. Yo me preguntaba, hace tantos años que usted es amigo de Rogers. Sabemos en cuánto aprecio tiene sus opiniones. La cosa es difícil para mí, en mi posición de viuda del pobre Cecil. Verá usted, estoy convencida de que Rogers piensa dotar a mi querida Flora, pero sabemos todos que es algo peculiar cuando se trata de dinero. Eso es cosa corriente, a lo que creo entre los capitanes de industria. Me preguntaba, pues, si no podría usted tantear el terreno. Flora le aprecia tanto a usted. Le consideramos como un antiguo amigo, aunque solo hace 2 años que le conocemos. La elocuencia de Mistress Ackroyd quedó cortada al abrirse la puerta del salón una vez más. Vi con placer la interrupción. Me es odioso intervenir en los asuntos de otras personas y no tenía la menor intención de hacer preguntas a Ackroyd respecto a la dote de Flora. Un minuto más y me hubiera visto en la obligación de decírselo así a Mistress Ackroyd. ¿Conoce usted al mayor Bloom, doctor? Sí, señora, contesté. Muchos son los que conocen a Héctor Bloom, cuando menos por referencias. Ha matado más fieras en países salvajes que cualquier otro hombre viviente. Cuando se habla de él, dicen, Bloom, ¿habla usted del gran cazador? Su amistad con Ackroyd no deja de extrañarme. Pues ambos hombres no tienen nada en común. Héctor Bloom tiene unos 5 años menos que Ackroyd. Se hicieron amigos durante su juventud, y aunque sus vidas tomaron rumbos diferentes, la amistad perdura.
Cada 2 años, poco más o menos, Bloom pasa una quincena en Ferley y una inmensa cabeza de animal, adornada de un número asombroso de astas y colgada en el vestíbulo, patentiza la duradera amistad. Bloom había entrado en el cuarto con su paso peculiar, decidido, aunque ligero. Era de estatura mediana, fuerte y recio. Su rostro tenía el color de la caoba y carecía de expresión. Sus ojos eran grises y daban la impresión de estar vigilando algo que ocurría a mucha distancia. Hablaba poco y de un modo entrecortado, como si las palabras saliesen de su boca contra su voluntad. Me dijo: «¿Cómo está usted, Shepard?», de un modo brusco, y se colocó frente a la chimenea, mirando por encima de nuestras cabezas, como si viera algo muy interesante, allá en Tombuctú. «Mayor Bloom», dijo Flora, «hábleme de estos objetos africanos. Estoy segura que los conoce todos». Había oído decir que Héctor Bloom era enemigo de las mujeres, pero noté la prontitud con que se reunió con Flora ante la vitrina. Ambos se inclinaron sobre esta. Temía que Mistress Ackroyd volviese a hablar de dotes y me apresuré a hacer algunas observaciones respecto a la nueva especie de hortensia. Sabía que existía una nueva especie porque lo había leído en el Daily Mail por la mañana. Mistress Ackroyd no sabía nada de horticultura, pero era de esas mujeres que quieren parecer bien informadas de los tópicos del día, y leía ella también el Daily Mail. Pudimos conversar de modo ameno hasta que Ackroyd y su secretaria se reunieron con nosotros. Parker anunció inmediatamente que la comida estaba servida. Me senté entre Mistress Ackroyd y Flora. Bloom se encontraba al otro lado de la señora y Geoffrey Raymond al lado del cazador. La comida no fue alegre. Ackroyd estaba visiblemente preocupado. No dijo nada. Mistress Ackroyd, Raymond y yo nos encargamos de mantener animada la conversación. Después de la comida, Ackroyd deslizó su brazo en el mío y me llevó a su despacho. «Cuando nos hayan servido el café no volverán a interrumpirnos», explicó. «He dicho a Raymond que cuide de que no nos molesten». Le miré con atención, aunque disimulándolo. Se veía que estaba bajo la influencia de alguna fuerte excitación. Durante 1 minuto o 2 recorrió la habitación de arriba abajo, y al entrar Parker con la bandeja de café, se dejó caer en un sillón delante del fuego. El despacho era una estancia confortable. Unas estanterías llenas de libros ocupaban una de las paredes. Los sillones eran grandes y tapizados de cuero azul oscuro. Una mesa escritorio de grandes dimensiones se encontraba al lado de la ventana y estaba cubierta de papeles cuidadosamente doblados y archivados. En una mesa redonda había algunas revistas y periódicos deportivos. «El dolor se ha reproducido después de las comidas estos últimos tiempos», observó Ackroyd casualmente al servir el café. «Debe usted darme más tabletas de estas». Me dio la impresión de que deseaba dar a entender que nuestra conferencia era médica, y contesté en el mismo sentido. «Lo presumí, y he traído unas cuantas». «Muy bien, démelas ahora». «Están en mi maletín, en el vestíbulo. Voy a buscarlas». Ackroyd me detuvo. «No se moleste, Parker se lo dará. Traiga el maletín del doctor, Parker». «Muy bien, señor». Parker se retiró. Iba a hablar, pero Ackroyd levantó la mano. «Todavía no, espere. ¿No ve usted que estoy tan nervioso que apenas puedo contenerme?» Ackroyd continuó. «Cerciórese de que esa ventana está cerrada, ¿quiere?» Algo sorprendido, me levanté y me acerqué a la ventana, que era del tipo corriente de guillotina. Las pesadas cortinas azules la tapaban, pero estaba abierta en la parte superior. Parker volvió con mi maletín mientras estaba delante de la misma. «Ya está», dije, volviendo al centro de la estancia. «¿Está cerrada herméticamente?» «Sí, sí. ¿Qué le pasa a Ackroyd?» La puerta acababa de cerrarse detrás de Parker, o de lo contrario, no habría hecho la pregunta. Ackroyd esperó 1 minuto antes de contestar. «Estoy sufriendo como un condenado», dijo lentamente. «No busque esas dichosas tabletas. Solo he hablado de ellas a causa de Parker.
Los criados son siempre curiosos. Venga acá y siéntese. La puerta está cerrada, ¿verdad? Sí, nadie nos oirá. No se preocupe. Shepard, nadie sabe lo que he soportado durante las últimas 24 horas. Todo se ha derrumbado en torno a mí y ese asunto de Ralph ha sido la gota que ha hecho desbordar el vaso. Pero no hablemos de eso ahora. Es lo otro. No sé qué hacer y he de decidirme pronto. ¿Qué ocurre? Ackroyd permaneció silencioso unos momentos. Parecía no saber cómo empezar. Cuando habló, su pregunta me cogió por sorpresa, pues era lo último que esperaba oír de su boca. Shepard, usted cuidó a Ashley Ferras durante su última enfermedad, ¿verdad? Sí. Pareció encontrar mayor dificultad aún en formular su nueva pregunta. ¿No se le ocurrió nunca que le hubiesen envenenado? Guardé silencio 1 minuto o 2. Decidí entonces explicar lo que sabía. Roger Ackroyd no es como mi hermana Caroline. Voy a decirle la verdad, confesé. No tuve entonces la menor sospecha, pero desde entonces, en fin, lo que me dijo mi hermana me puso ideas en la cabeza. Desde entonces no he podido desecharlas, pero tenga en cuenta que no poseo pruebas. Fue envenenado, dijo Ackroyd con voz baja y apagada. ¿Por quién? Pregunté inmediatamente. Por su esposa. ¿Cómo lo sabe usted? Me lo dijo ella. ¿Cuándo? Ayer. Dios mío, ayer. Me parece que hace 10 años. Esperé un momento y Ackroyd continuó. Verá usted, Shepard, le digo esto confidencialmente. Nadie ha de saberlo. Deseo su consejo. No puedo llevar este peso solo. Tal como acabo de decirle, no sé qué hacer. ¿Puede usted decírmelo todo?, pregunté. No estoy enterado de nada. ¿Cómo se da el caso de que Mistress Ferras le hiciera esa confesión? Ahora verá. Hace unos meses pedí a Mistress Ferras que se casara conmigo. Rehusó, insistí y consintió finalmente, pero no permitiendo que se hiciera público el noviazgo hasta haber transcurrido 1 año de la muerte de su esposo. Ayer fui a verla. Le recordé que hacía 1 año y 3 meses que su esposo había muerto y que nada se oponía a que hiciéramos públicos los esponsales. Hace días que me había fijado en su extraña actitud y, de pronto, sin el menor aviso, me lo confesó todo, presa del mayor abatimiento. Habló de su odio por su brutal esposo, de su amor naciente por mí y de la horrible solución que encontró. El veneno, Dios mío, fue un asesinato a sangre fría. Vi la repulsión, el horror, pintados en el rostro de Ackroyd, y del mismo modo debió verlos Mistress Ferras. Ackroyd no es el tipo de enamorado exaltado que lo perdona todo a impulsos de su pasión. Es fundamentalmente un buen ciudadano. En aquel momento de revelación debió mostrarle el muy profundo abismo que se abría entre los dos. Me lo confesó todo, repitió en voz baja. Todo. Hay alguien que lo sabe también, desde el principio. Alguien que le ha hecho víctima de un chantaje, exigiendo de ella importantes cantidades. Eso fue lo que la enloqueció. ¿Quién es ese hombre? De pronto surgió ante mis ojos el cuadro de Ralph Patton y de Mistress Ferras en íntimo conciliábulo, y sentí un momento de ansiedad, suponiendo que... Pero era imposible. Recordé la franqueza del saludo de Ralph aquella misma tarde. Era absurdo. No quiso decirme su nombre, dijo Ackroyd lentamente. No precisó tampoco que se tratara de un hombre, pero desde luego... Claro, interrumpí. Debe de haber sido un hombre. ¿No sospecha usted de nadie? Por toda respuesta, Ackroyd lanzó un gruñido y dejó caer la cabeza entre las manos. No puede ser, exclamó. Estoy loco solo al suponer alguna cosa semejante. No quiero hablarle de la loca suposición que ha atravesado mi pensamiento. No añadiré más que esto. Algo que ella me dijo me hizo pensar que la persona en cuestión se encuentra actualmente bajo mi techo, pero es imposible. Debí equivocarme. ¿Qué le contestó usted?, pregunté.
¿Qué podía decirle? Comprendió desde luego que el golpe que había recibido. Surgió entonces la cuestión de saber cuál era mi deber. Ella acababa de transformarse en cómplice suyo después del crimen. Se dio cuenta de todo antes que yo, que estaba anodadado. Me pidió 24 horas de plazo. Me hizo prometer que no haría nada hasta transcurridas estas y rehusó terminantemente darme el nombre del bribón que la había explotado. Supongo que temía que fuera en línea recta a encararme con él, descubriéndolo todo el lío. Me dijo que tendría noticias suyas antes de las 24 horas. Dios mío, le juro, Shepard, que nunca pensé en que pudiera suicidarse. Yo le impulsé a matarse. No, no, dije. No exagere usted las cosas. Usted no es responsable de su muerte. La cuestión es, ¿qué voy a hacer? La pobre mujer ha muerto. ¿Por qué resucitar cosas pasadas e irremediables? Estoy de acuerdo con usted, contesté. Pero queda otro asunto. ¿Cómo voy a apoderarme del bandido que la encaminó a la muerte de un modo tan seguro como si la hubiera matado? Conocía su primer crimen y se cebó en ella como un buitre. Ella ha pagado el precio de su delito. ¿Acaso él quedará impune? Comprendo, dije lentamente. Usted quiere desenmascararle, pero no se le oculta que eso dará publicidad al asunto. He pensado en ello durante un largo rato y no he resuelto nada. Estoy de acuerdo con usted en que ha de recibir un castigo, pero hay que pensar en las consecuencias que se deriven. Ackroyd se levantó y empezó a andar por la habitación. Al cabo de unos segundos se dejó caer nuevamente en una silla. Mire usted, Shepard, dejémoslo así. Si no sabemos nada por ella, no daremos ningún paso. ¿Qué quiere usted decir?, pregunté con curiosidad. Tengo la impresión de que ha dejado un mensaje para mí antes de morir. Meneé la cabeza. ¿No ha dejado una carta o un mensaje de algún tipo? Estoy seguro que sí, Shepard. Y lo que es más, sospecho que, al escoger la muerte, deseó que todo se supiera, aunque solo fuera para verse vengada del hombre que la llevó a la desesperación. Creo que de haberla visto entonces, me hubiese dicho su nombre, encargándome que le persiguiera. Me miró fijamente. ¿No cree usted en los presentimientos? Sí, sí, desde luego. Sí, como usted dice, si recibiese algo de ella. Callé. La puerta se abrió muy sigilosamente y Parker entró con una bandeja, en la cual descansaban algunas cartas. «El correo de la noche, señor», dijo, entregando la bandeja a Ackroyd. Recogió las tazas del café y se alejó. Mi atención, alejada un momento de Ackroyd, volvió a concentrarse en él. Miraba como hipnotizado un sobre azul, largo y estrecho. Había dejado caer las otras cartas al suelo. «Su letra», dijo en un murmullo. «Debió de salir y echarla a correos anoche. Antes. Abrió el sobre y sacó de éste una hoja de papel grueso. Levantó la vista rápidamente. «¿Está seguro de haber cerrado la ventana?» «Totalmente seguro», dije sorprendido. «¿Por qué?» «Toda la noche he tenido la extraña sensación de que me vigilaban, de que me espiaban. ¿Qué es eso?» Se volvió bruscamente y le imité. A ambos nos había parecido oír un leve ruido en la puerta, como si alguien levantara el picaporte. Me puse en pie y abrí la puerta. No había nadie. «Son los nervios», murmuró Ackroyd. Desdobló la hoja de papel y leyó en voz baja. «Mi amado, mi bien amado Rogers, una vida exige otra. Lo comprendo. Lo he leído en tu cara esta tarde y te estoy tomando el único camino que me queda abierto. Te dejo el encargo de castigar a la persona que ha hecho un infierno de mi vida durante el último año. No he querido decirte su nombre esta tarde, pero pienso escribírtelo ahora. No tengo hijos ni parientes en que pensar y no temo la publicidad. Si puedes, Roger, querido Roger, perdóname el mal que te quise hacer, puesto que al llegar la hora no me vi con ánimo para realizarlo». Ackroyd se detuvo de pronto. «Perdóneme, Shepard, pero he de leer esto a solas», dijo con voz temblorosa. «Ha sido escrita para mí personalmente».
Dejó la carta en el sobre y este en la mesa. Más tarde, cuando esté solo... ¡No!, grité impulsivamente. Léala ahora. Ackroyd me miró con sorpresa. Dispénseme, dije enrojeciendo. No quise decir que la leyera en voz alta, pero léala mientras estoy aquí. Ackroyd denegó con la cabeza. Prefiero esperar. Por un motivo que escapaba a mi entendimiento, continué insistiendo. Cuando menos lea el nombre del individuo, dije. Pero Ackroyd era tozudo. Cuando más insistía para que hiciese una cosa, menos dispuesto estaba a dejarse convencer. Todos mis argumentos fueron en vano. Habían entrado el correo a las 9:20. A las 9:10 le dejé con la carta por leer. Vacilé con la mano en el picaporte, mirando hacia atrás y preguntándome si olvidaba algo. No recordé nada. Meneando la cabeza, salí y cerré la puerta. Me sobresalté al ver a Parker a mi lado. Parecía cohibido y se me ocurrió que tal vez había estado escuchando detrás de la puerta. Aquel hombre tenía un rostro ancho y grasiento en el cual brillaban unos ojillos de mirada viva. «Mr. Ackroyd desea que no se le moleste», dije fríamente. «Me ha encargado que se lo dijera». «Muy bien, señor. Creí haber oído el timbre». Era una mentira tan burda que no me tomé el trabajo de contestarle. Precediéndome en el vestíbulo, Parker me ayudó a ponerme el abrigo y salí a la calle. La luna se había escondido y reinaban la mayor oscuridad y el más profundo silencio. El reloj del campanario dio las 9 cuando traspuse la reja de la mansión. Me encaminé a la izquierda, hacia el pueblo, y di de lleno con un individuo que se acercaba en la dirección opuesta. «¿Es este el camino de Fernley Park, caballero?», preguntó el forastero, con voz ronca. Le miré detenidamente. Llevaba un sombrero caído sobre los ojos y el cuello de la americana vuelto hacia arriba. No veía sus facciones, pero me pareció que se trataba de un joven. Su voz era ruda y vulgar. «Aquí está la entrada», dije. «Gracias, señor». Vaciló y añadió innecesariamente. «Yo soy forastero, ¿sabe usted?». Se alejó y le vi entrar por la reja al volverme para seguirle con la mirada. Lo más curioso fue que su voz me recordó la de otra persona que yo conocía, pero sin que pudiera precisar de quién era. 10 minutos después llegaba a casa. Caroline estaba muerta de curiosidad por saber el motivo de mi regreso anticipado. Inventé un relato apropiado de los acontecimientos de la velada con el fin de darle satisfacción y tuve la desagradable impresión de que se daba cuenta del engaño. A las 10 me levanté, bostecé y hablé de irme a la cama. Caroline declaró que haría otro tanto. Eso era el viernes por la noche y los viernes daba cuerda a los relojes de la casa. Desempeñé esta función como de costumbre, mientras Caroline se cercioraba de que las criadas habían cerrado las puertas de la cocina. Eran las 10:15 cuando subimos la escalera. Llegaba arriba cuando el teléfono dejó oír su llamada en el vestíbulo a nuestros pies. «Mistress Bates», dijo Carolina. «Mucho lo temo», contesté con desaliento. Bajé la escalera y cogí el auricular. «¿Qué?», dije. «¿Qué? Allá voy enseguida». Subí corriendo a mi cuarto. Recogí mi maletín y puse unos cuantos vendajes suplementarios en el interior. «Parker ha telefoneado», grité a Caroline. «Desde Fernley. Acaban de encontrar asesinado a Roger Ackroyd».